Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Yasmín. El día de hoy estamos con un personaje que es nuestro compañero, colega. Él es Efrén, el licenciado Efrén. Él es abogado titular en una de las notarías más importantes del sur de la ciudad. Con él hemos tenido varias transacciones y bueno, siempre es nuestro consejero en todo el tema inmobiliario. Pues que nos platique un poquito, Efrén, quién es. Ya sabemos que es abogado, ya sabemos que bueno, yo ya sé toda su historia, pero bueno, que les cuente tantito. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, tardes. Mi nombre es Efrén Barrientos, soy egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo un posgrado en Derecho Notarial y Registral y he dado diversas clases en la Facultad de Derecho como adjunto de Derecho Notarial y Registral y en la materia de obligaciones en la Universidad Iberoamericana. Qué padre currículum. Y bueno, actualmente es titular en esta notaría. Y bueno, Efrén, yo quería platicar contigo porque fíjate que hay muchas dudas, ¿no? Entre mitos y realidades sobre las compraventas. Al final del día, ¿qué se necesita para vender tu casa? Por ejemplo, cuando una persona tiene la necesidad inmobiliaria de venderla, aunque sea de manera propia, sin necesidad de un intermediario, pero para eso estamos también nosotros, ¿qué es lo que necesita? Llega contigo a la notaría, Claro. ¿y qué tiene que traer? Llega y dice, quiero vender mi casa. Bueno, mira, ya es muy importante distinguir el caso en particular, pero en un asunto muy genérico en el día a día, los documentos que se necesitan son los siguientes. Tienes que distinguir si tú vienes por parte del vendedor, como lo es en este caso, pues se requiere de primer mano identificarte. La identificación puede ser una credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o alguna identificación válida, legible y vigente. Aparte de la identificación, es muy importante pues acreditar que se es propietario del inmueble que se va a vender. ¿Cómo se acredita que se es propietario? Pues con el título de propiedad. Este título de propiedad debe de estar a nombre de la persona que va a vender. Si no está a nombre de la persona que va a vender, pues ya tenemos que empezar a distinguir cada caso en particular. A lo mejor está a nombre del papá, de la esposa, del abuelo, etc. Entonces es muy importante distinguir el caso en particular. Posteriormente necesitamos también boletas de predial, boletas de agua, y esos son los documentos referentes a la propiedad. Los documentos personales, es decir, de la persona que se está presentando a un servidor para poder vender, aparte de la identificación que ya mencioné, también se requiere el CURP, la constancia de situación fiscal, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio y el acta de matrimonio. El acta de matrimonio es muy importante para verificar en qué régimen patrimonial está sujeta la persona que desea enajenar el inmueble. Muchas veces se adquirió estando casado en sociedad conyugal, entonces por consiguiente se requiere también todos los documentos por parte de la esposa, del cónyuge, si es que se casaron en sociedad conyugal. Si es en separación de bienes no hace falta, y también habrá que distinguir el caso en particular en referencia a las fechas, cuándo se celebró el matrimonio y cuándo se adquirió el inmueble. Y también mencioné los documentos de comprobante de domicilio. Es importante porque aquí entramos en la parte fiscal. En una operación traslativa de dominio, adelante. No, es correcto. Se generan 3 impuestos, de los cuales 2 son federales y uno local. Los impuestos federales es el IVA y el impuesto sobre la renta, que a su vez se divide en impuesto sobre la renta por enajenación y por adquisición. Y finalmente el ISAI. El ISAI, no voy a entrar en detalle, le toca ese impuesto pagarlo a la persona que adquiere el inmueble, que va a comprar una propiedad aquí en la Ciudad de México. Y respecto a los impuestos federales, que es el IVA y el impuesto sobre la renta, el IVA lo paga también la parte compradora cuando va a adquirir un inmueble que no se destina a unidad habitacional, por ejemplo una tienda, un comercio, algo que sea, se paga siempre y cuando ese inmueble no se destina a unidad habitacional, sino que las construcciones sean destinadas al comercio. Y finalmente el impuesto sobre la renta, que se divide en dos, como lo comentaba, por enajenación y por adquisición. Como su nombre lo indica, el impuesto sobre la renta por enajenación lo paga la parte vendedora. Y aquí es importante que el vendedor demuestre que estuvo habitando el inmueble para que pueda exentar. ¿Hasta qué monto se puede exentar? Hasta 700,000 UDIs, que aproximadamente son 5,600,000 pesos, 5,700,000 pesos. Por una compraventa excedente a la mejor de 7 millones, puede exentar 5,600 y por el resto se le hace un cálculo y paga esa cantidad. ¿Con qué documentos exento? La ley me permite 5 documentos de forma estricta: credencial para votar,
estados de cuenta bancarios, estados de luz, estados de telefonía fija y estados de cuenta de alguna casa comercial, Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, entre otros. Los requisitos que tienen que tener estos documentos lo son que esté a nombre de la persona que está enajenando, de su ascendiente o su descendiente, que no tengan una antigüedad mayor a 2 meses y en los estados de cuenta que tenga el comprobante fiscal digital, es decir, el CFDI y el domicilio del inmueble que va a vender. Esos serían los documentos base para una compraventa, para el vendedor. Recapitulamos: identificación, IFE, pasaporte, cédula profesional o alguna otra identificación, CURP, que es la clave única de registro de población, constancia de situación fiscal, oye, que nunca trabajé, que siempre me dediqué al hogar, no importa. Todo el mundo tiene que tener constancia de situación fiscal, acta de nacimiento, acta de matrimonio para verificar el régimen patrimonial y comprobantes de domicilio con el domicilio del inmueble que va a vender para el tema de la exención fiscal. Perfecto, pues nos acabas de dar una clase en este momento hasta de impuestos un poco, ¿no? Entonces, actualmente la propiedad en Ciudad de México, hablamos que el promedio es entre 3,5 millones, 5 millones más o menos. Entonces, si nuestra propiedad o las personas que desean vender están dentro de ese rango, pueden exentar impuestos, ¿no? Sí, sin problema. Okay. Ahora, por ejemplo, entre mitos y realidades. Por ejemplo, hay muchas personas, muchos propietarios que creen que al dar copia de sus documentos ya están dando las propiedades en venta. No sé, por ejemplo, nos toca a nosotros como asesores que a veces hacemos toda la revisión de los documentos para checar, pues precisamente para evitarles trabajo a veces a la notaría, ¿no? O antes de que lleguemos a la notaría ya tengamos un panorama claro de la propiedad. Luego muchos propietarios dicen, es que no puedo darte las copias de mis escrituras porque qué tal si pasan y el vecino me dijo que las empeñó para esto, para el otro. ¿Qué tan es verdad o es mentira esto? Bueno, esta situación es completamente errónea, no por dar una copia simple o certificado, hasta el original o el testimonio, vaya, técnicamente al broker o al corredor o a otra persona, no quiere decir que perdamos la propiedad o que la enajenemos o que la donemos. Se necesita una serie de requisitos de fondo y de forma para que se pueda transmitir esa titularidad, esa propiedad. Entonces es falso el mito de que dando copias u originales se pierde la propiedad del inmueble. Exacto, porque bueno, allá afuera no es lo mismo como la factura de tu coche, ¿no? Que a lo mejor esa sí la puedes endosar, pero una propiedad no se puede endosar. No, los bienes inmuebles requieren cierta formalidad, lo cual se tiene que hacer constar en un instrumento público ante notario, reunir distintos requisitos de ley y posteriormente su inscripción en el registro público para el cambio de la titularidad registral. No es suficiente con la entrega material del testimonio. Claro, y bueno, vas a ser nuestro abogado de confianza para todos los que nos van a estar viendo en nuestros videos, vamos a tener diferentes bloques, vamos a pedirle a Efren que todas las dudas que tengas referente al tema de vender tu propiedad, pues pueden hacérnoslas llegar al mensaje o comentarnos en el video qué les gustaría que le preguntáramos a nuestro abogado amigo. Y bueno, algo más que quieras agregar, Efren, sobre cuando una persona quiera vender su casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Buscar en el padrón de notarías. ¿Cómo podemos saber que una notaría pues vaya, no es que sea buena o mala, simplemente que esté registrada? Sí, bueno, no sé. Es importante que con el notario que ustedes acudan sea un notario en ejercicio, en funciones, y que esté registrado como notario de la Ciudad de México. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene una lista de notarios con los cuales están asociados y se puede actuar con ellos, pedirles el servicio, y es muy importante que estos notarios pues sean identificados mediante una patente. Entonces cada que acudan o que pidan un servicio notarial, el notario tiene la obligación de identificarse como tal, y además la lista es pública, la pueden consultar en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Súper. Por ejemplo, Efren, cuando una persona quiera, bueno, compártenos el número de la notaría por si lo quieren contactar, la verdad es que es un abogado excelente. ¿Ustedes cobran por la asesoría? O sea, si una persona común viene y se sienta contigo y te dice, oye, quiero vender mi casa, asesórame, ¿tú cobras por eso? No, la asesoría es totalmente gratuita. De hecho, por ley, el notario está obligado, en notarios amanuenses están obligados a brindar esta asesoría de forma gratuita y no se cobra ni un solo peso.